El ataque de represalia con drones perpetrado por Yemen contra Tel Aviv, vaya que ha dejado en evidencia la vulnerabilidad defensiva del sionismo. El movimiento popular Ansarullah de Yemen logró ingresar a territorio palestino ocupado violando la cúpula de hierro, de la que además Israel ha venido jactándose a lo largo de los años y aseguraba que les permitía completo blindaje frente a la resistencia regional. Bienvenidos, comienza la semana y comienza una nueva edición de Detrás de la Razón. No hay lugar seguro en los territorios ocupados por el sionismo. Israel ha sido vulnerado por la resistencia regional. Ansarullah de Yemen atacó el corazón de Tel Aviv con un dron fabricado y dirigido por las fuerzas yemeníes. Son ataques que se suman a las acciones ejecutadas en el Mar Rojo y el Océano Índico, en apoyo a la resistencia palestina contra el genocidio que Israel perpetra en la Franja de Gaza. العدو الإسرائيلي سيخسر ويفشل ويجر على نفسه المزيد من المخاطر وعلى الإسرائيليين المغتصبين لفلسطين أن يقلقوا أكثر من أي وقت مضى وأن يخافوا أكثر من أي وقت مضى. Ansarullah ahora comenzará con la quinta fase de sus operaciones. Hasta el momento, más de 150 barcos vinculados al sionismo han sido atacados. Las últimas acciones se han realizado en conjunto con la resistencia iraquí. إلى التصعيد وحرصنا على أن يكون نطاق العمليات ممتدا إلى المحيط الهندي وإلى البحر الأبيض المتوسط بقدر الاستطاعة والإمكان مع سعي مستمر لتطوير القدرات. ومسارنا العملياتي منذ بدايته كان يتجه إلى مراحل، في كل مرحلة إضافة نطاق عملياتي جديد. Incluso esa ha sido una confirmación llegada desde el propio ministro de Asuntos Militares israelí, Yoav Gallant, pues en recientes declaraciones confesaba que las fuerzas yemeníes desde el 7 de octubre habían atacado territorios ocupados por Israel en más de 200 ocasiones. Este fin de semana, Israel, sin embargo, atacaba el puerto de Al-Judaida en Yemen. Pero según fuentes citadas por la cadena libanesa Al-Mayadeen, el sionismo necesitó de la ayuda de las fuerzas de Estados Unidos para ejecutar los ataques que dejaron 6 muertos y decenas de heridos. مع الوصول إلى الشهر العاشر وهو مستمر في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يحتاج إلى المزيد من الضغط والردع من أجل إجباره على إيقاف عدوانه. هذا ما أعلنا سابقا عن توجهنا لفعله أننا سنتجه كلما استمر العدو الإسرائيلي. Los ataques de Yemen al sionismo se suman a las operaciones de la resistencia libanesa, emprendidas también desde octubre anterior, en pleno rechazo al genocidio que comete Israel contra la Franja de Gaza, y que ya deja casi 40.000 asesinados y una crisis humanitaria sin precedentes en el enclave. Un genocidio que hoy llega a 290 días y que en escasas 2 semanas ya llega a los 10 meses. Tema de análisis, nos acompañan como de costumbre los expertos en la materia esta noche. Con nosotros, desde Ecuador, ya le ve en pantalla, Eduardo Meneses. Eduardo es politólogo, analista internacional, especializado además en la geopolítica de Medio Oriente. Está en Quito. Junto a Eduardo para el análisis, pero desde Tucumán, en Argentina, también le ve en pantalla Mahmoud Eid. Es investigador, analista internacional, es también director de la mezquita Ash-Shahid. Es egresado de la Escuela Teológica de Qom, en Irán. Está en Argentina.
Bueno, señores, qué gusto poder conversar con ustedes, comenzando la semana, pero con muchísima información. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? El gusto es realmente nuestro. Qué gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer compartir este momento con ustedes. No, por favor, gracias a ustedes. Mahmoud, quiero comenzar con usted mientras revisamos la imagen de Eduardo. Tengo el audio de Eduardo, pero no tengo la imagen. Mahmoud, ¿qué está pasando con el régimen de Israel? Porque hay una vulnerabilidad latente que ha sido expuesta, y no ahora, no solamente fue expuesta este reciente fin de semana, sino que ha sido expuesta a lo largo de los últimos meses. Ha sido expuesta por la resistencia del Líbano, por Hezbollah. Ha sido expuesta también por el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, y ahora el más reciente ha sido expuesta por Ansarullah de Yemen. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. A ver, yo personalmente creo que el régimen genocida y colonial de Israel siempre ha sido un régimen débil, un régimen que no tenía la fuerza como para mantenerse en forma autónoma, sino con la ayuda de las superpotencias, especialmente el gobierno británico y el gobierno y el régimen norteamericano. Yo creo que el problema no era la debilidad del Estado genocida de Israel, sino era que la oposición, los palestinos y los países árabes, los países islámicos, no sabían que se podían enfrentar y que podían debilitar y destruir en un tiempo muy cercano al régimen genocida de Israel. Nosotros, si vemos hasta antes de la formación de la resistencia palestina, el comando de la lucha palestina lo llevaban adelante un grupo, una banda de delincuentes, de cobardes que no hacían nada más que entregar los derechos del pueblo palestino, como ha sido en Oslo, como ha sido en Madrid, hasta que los palestinos decidieron tomar ellos las riendas de su futuro, ¿sí?, organizándose en los distintos grupos de la resistencia. Lo mismo pasa en los países islámicos y árabes, especialmente los países que forman el eje de la resistencia. Hasta no hace mucho tiempo nosotros tenemos en Irak estaba el criminal Saddam Hussein, el Líbano estaba en una guerra interna, y de a poco se han ido organizando el eje de la resistencia, y ha demostrado la vulnerabilidad del Estado genocida de Israel, la poca capacidad que tiene el Estado genocida de Israel. Por supuesto, en un futuro enfrentamiento seguro va a ser derrotado, y la poca capacidad, me refiero a que no ha podido todavía, después de casi 10 meses, como bien lo dice usted, estimado, no ha podido doblegar a la resistencia, con todo el armamento, con todo el potencial militar que le proveen sus patrocinadores, no ha podido doblegar a la resistencia, y la guerra interna con estos grupos la está perdiendo, ¿sí? Yo creo que el mundo se ha dado cuenta que Israel es un Estado vulnerable, es un Estado que, como yo lo he dicho en varias oportunidades, es un Estado que está en la etapa final de una enfermedad terminal. Prácticamente vendieron un paquete, el término es paquete chileno, ¿no? Realmente, como se le dice en América Latina, pero yo no quiero utilizar realmente ese término. Vendieron prácticamente un paquete que no era el que estaban mostrando, ¿no?, a lo largo de la historia. Eduardo, estamos hablando de un Israel, solamente para colocar un ejemplo, para atacar al Judaida, necesitó de la ayuda de Estados Unidos, necesitó la ayuda del Reino Unido para también salvarse del ataque de represalia que ejecutó hace unos meses atrás el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán. También necesitó ayuda de Estados Unidos, del Reino Unido y también de Jordania, del Reino de Jordania. A ver, esto no es un arma de doble filo para los aliados del régimen, porque estamos viendo que está en decadencia, según diferentes fuentes, y aún así está buscando apoyo occidental, pero estamos viendo también que es un occidente que está en sumo detrimento en función de la hegemonía que ha mantenido por siglos, pero ahora esto no le puede jugar en contra a Occidente. Claro, digamos que el tema
nada más que entender hacia dónde va el declive de esta hegemonía de la que tú hablas, ¿no? Lastimosamente vemos cómo cada vez más se instala en el aparato económico estadounidense una preeminencia de la dinámica económica del complejo militar. Es decir, que Estados Unidos, frente a su incapacidad de hacer frente a las dinámicas económicas globales, con bloques regionales emergentes, con dinámicas desde los BRICS, desde otros países, estamos viendo en este momento países africanos uniéndose también para construir la Unión Panafricana en ese continente, vemos una emergencia clara de otras alternativas económicas que ya no es la hegemonía estadounidense. Frente a eso, una de las únicas alternativas en este momento la economía estadounidense es darle centralidad cada vez más al complejo militar. Nosotros vemos que las guerras que se están dando, no solo en la zona de los territorios palestinos ocupados, sino obviamente en los territorios ucranianos y lo que se va a Taiwán, tiene que ver con dos cosas. La una es, obviamente, la estadounidense ya no puede por sí sola, por su dominio cultural o económico, mantenerse, y por esta razón claramente necesita una imposición armada, pero además no podemos obviar la importancia económica que tiene ahora el complejo militar, y nosotros lo vemos el peligro al cual llega esto, porque cuando vemos la influencia de los lobbies tipo AIPAC, que es el lobby sionista en Estados Unidos, es el que está comprando justamente a gran parte de los congresistas norteamericanos que determinan la dirección. Eduardo, vamos a revisar, por favor, producción, si podemos revisar el audio de Eduardo. Mientras tanto, retomo la idea que tenía con Mahmoud. Este declive que ahora es sumamente evidente. Lo que pasa es que yo no estaba escuchando muy bien a Eduardo. Yo no sé, Mahmoud, si usted lo escuchaba bien o si tampoco tenía buena conexión con el audio de Eduardo. Por favor, producción, me avisan después cuando tengamos mejor comunicación con Eduardo. Eduardo Meneses, analista internacional, analista geopolítico especializado, además, en toda la geopolítica de Medio Oriente. Entonces, Mahmoud, regresamos a esa idea del declive de Israel, cuando nos estaban vendiendo una imagen completamente diferente, cuando ahora vemos como una cúpula de hierro es completamente vulnerable, ¿no? Y que ha quedado en evidencia. Pero entonces, cuando se pretende expandir el conflicto en toda la región, estamos hablando de una región que no tiene el mismo eje de la resistencia de hace una década atrás, ¿no? Por ejemplo, cuando ya libró una guerra con la resistencia de Hezbollah, y ahora otros grupos de la resistencia que están actuando en conjunto. Ahí está la resistencia, por ejemplo, de Yemen y la resistencia de Irak, que están actuando en el Océano Índico y en el Mar Rojo. Por supuesto, yo creo que el régimen genocida de Israel está desquiciado, está desahuciado, ya no tiene, ha perdido el rumbo, ha perdido la visión de futuro, y subestima mucho a la resistencia islámica, o la misma soberbia de durante muchísimo tiempo mantener la hegemonía sobre los palestinos y ser el foco de tensión y de guerra en la región, cuando la región estaba sumida en luchas internas y en problemas y en gobiernos traicioneros o que respondían también a la superpotencia de Occidente. Yo creo que el régimen israelí todavía sigue en esa época. No se da cuenta, subestima todavía al eje de la resistencia y al pueblo palestino, y esto le va a ir totalmente en contra. Como bien decía el compañero, hay que ver al lobby sionista norteamericano hasta cuándo le conviene mantener a este régimen genocida, ¿sí? Porque yo estoy convencido que con la caída del régimen sionista, que si Dios quiere va a ser muy pronto, se va a producir un efecto dominó, y muchos regímenes de Occidente van a sufrir mucho con la caída de esta, si es que no caen tan bien, ¿sí? Pero yo creo que el régimen de Israel está mostrando su impotencia, su falta de visión en el futuro, y su falta de tacto, y eso lo va a llevar a la caída definitiva, ¿sí? Que yo creo que le queda muy poco tiempo. Eduardo, vamos a revisar la comunicación con Eduardo. Eduardo, ¿me escucha bien? Intentemos saber si ahora yo puedo escucharle bien.
Sí, yo sí los escucho. Yo sí los escucho. No Ahora, sé si ustedes me escuchan. sí, ahora sí le escucho un poco mejor. A ver, retomamos entonces la idea que tenía que ver también con ese nuevo orden mundial o con ese orden mundial emergente que le está haciendo sumamente peso a la hegemonía occidental, una hegemonía además sumamente trillada, precisamente por el apoyo que ha tenido al régimen de Israel y también a otros diferentes regímenes opresores en la historia de la humanidad. Sí, totalmente. O sea, lo que hay que resaltar justamente en esta caída de este bloque hegemónico que ya no puede resistirse a la emergencia de bloques regionales, es justamente el peligro al que nos lleva, ¿no? Nosotros simplemente analizamos cómo fue el tipo de debate que se dio en el debate presidencial entre el ex candidato Biden, que tuvo que retirarse, y creo yo que tuvo que retirarse también por las consecuencias de la guerra, lo que ha hecho en los territorios palestinos. Pero en el debate que hubo entre él y Donald Trump, queda clarísimo la dirección hacia donde está yendo este imperio en decadencia, ¿no? Que es Estados Unidos, que es nada más que vender la idea de que su poder militar podría sostener o impedir esta caída. Sin embargo, por más peligroso que sea, nosotros vemos que cada vez más los territorios, y por eso mencionaba yo el caso de África, están entrando en otras lógicas, los territorios en otros continentes. Vemos la integración regional panafricana desarrollándose justamente contra las dinámicas coloniales europeas y estadounidenses. Vemos cómo el conflicto que ha causado a nivel global este genocidio en curso también está empujando cada vez más la integración de fuerzas panarábicas, digamos, en otros territorios, y en Europa están habiendo cada vez más, frente a la subida de las extremas derechas también, emergencias de otras alternativas. Entonces, este es un momento que es peligroso porque Estados Unidos solo tiene las armas para mantenerse, pero al mismo tiempo frente a eso emergen alternativas en cada rincón del mundo. Y esto es algo que no va a durar, ¿no? En un periodo así podría durar máximo una década, pero nosotros sabemos que una vez pasado este momento se definirá mucho más de las líneas regionales en nuestra dinámica económica y social, ¿no? Mahmoud, ¿a qué podría conducir esta nueva fase, la quinta fase de operaciones por parte de la resistencia de Yemen? Porque ya vemos que este ataque registrado el fin de semana con un dron, ¿no?, que penetró además el espacio israelí, hace parte de esa quinta escalada de agresiones de represalia. Entonces, ¿cuánto riesgo puede representar todo esto para Israel cuando además Ansarullah asegura Tel Aviv ya no es un lugar seguro? Sí, por supuesto. Yo creo que todo va a depender de los errores que cometa el Estado genocida de Israel. Y yo creo que va a cometer errores, ¿sí? Va a cometer errores y esto va a producir que un conflicto regional con toda seguridad, donde va a intervenir Estados Unidos y alguna otra potencia, pero el eje de la resistencia está muy bien coordinado, conoce muy bien el territorio donde ellos están viviendo, ya lo han demostrado, ¿sí? y lo siguen demostrando, tanto la resistencia islámica libanesa, Ansarullah, la resistencia iraquí, los guardias revolucionarios de la República Islámica de Irán, ya le han dado un llamado de atención al régimen sionista de Israel y a los otros regímenes que lo puedan llegar a apoyarlo, ¿sí? Que si cometen el error de seguir con esta actitud beligerante, la reacción va a ser en cadena y va a ser terrible. Y ya está demostrado que la famosa cúpula de hierro del régimen sionista no es más que una cúpula de manteca o de mantequilla, ¿sí? Que se derrite con los primeros misiles que caen, se derrite. Y yo espero que en los próximos días, lamentablemente uno habla desde lejos y si bien yo he vivido en la República Islámica de Irán en la época de la guerra con Irán, el último año de guerra, y es terrible, pero vivir en un campo de batalla para los pueblos de la región debe ser terrible. Uno de lejos lo analiza, pero yo creo que es inevitable una guerra
y esa guerra va a traer como consecuencia el triunfo del eje de la resistencia, el triunfo del pueblo palestino sobre este régimen colonial. Eduardo, para la región en su conjunto, ¿no? Y digo también para la región porque estamos hablando de una región que está dividida, están los gobiernos árabes que están apoyando al régimen de Israel y por otro lado están los países del eje de la resistencia. Entonces, este aumento de acciones por parte de la resistencia, digamos, ¿qué representa sobre todo cuando se está buscando una alternativa para mantener o para lograr una cohesión en la región árabe en función del pueblo palestino, en función del rechazo permanente al genocidio que mantiene Israel en la Franja de Gaza desde hace prácticamente 10 meses y también por el otro lado están pues estas monarquías árabes que siguen apoyando al régimen? Bueno, parece que perdimos la comunicación con Eduardo Meneses. No, ya lo tengo en línea, Eduardo, le escucho. Lo que queda claro. Sí, lo que les quería decir, sí, claro, yo lo que creo que queda claro es que justamente hay dos formas de detener el intento de escalada militar que está queriendo producir Israel, ¿no? La una es mediante la diplomacia, que obviamente no ha funcionado. O sea, se ha tratado de hacer negociaciones, jamás se sentó en la mesa de negociaciones, hubieron propuestas para hacerse, nosotros vimos hace días como Israel abandonó la mesa de negociaciones, aún volvió a abandonar. Entonces Israel no tiene ninguna intención de hacerlo. ¿Cuál? Para evitar la escalada regional del ataque sionista es justamente la militar, no hay otra. O sea, la una es claramente o la diplomacia o la militar. Y lo que ha pasado estos días con la resistencia y la muestra de que la potencia israelí no es capaz de cumplir las promesas que están desde hace décadas, que ahora sí creo que perdimos la comunicación con Eduardo. Eduardo, lamentablemente no le entiendo prácticamente nada de lo que me está... Y es lamentable, porque créeme que queremos conocer su opinión, su punto de vista sobre todo, pero la comunicación nos está jugando en contra, lamentablemente. Ya estoy seguro que para próximos servicios informativos de Hispan TV, Nexo Latino, podremos contar con una mejor conexión y desde luego también con su acompañamiento. Eduardo, hasta la próxima. Mientras tanto, me quedan par de minutos. Mahmoud, retomo con usted y vamos a tratar también de retomar esa idea que nos daba Eduardo, porque decía, a ver, si ya se ha intentado varias veces por la salida diplomática, la única salida que queda es la salida militar, pues también da cuenta de la misma opinión que usted tenía. Sí, por supuesto. El régimen, a ver, nosotros tenemos que entender que la creación del régimen genocida, la creación de este tumor cancerígeno, de este enclave colonial, es una creación militar, ¿sí? No es un país como cualquier otro país del mundo, es un enclave militar que ha sido, por eso es que Imam Khomeini, como el líder de Ayatollah Khamenei, lo tratan de tumor cancerígeno, ¿sí? Es un régimen militar que ha sido creado para mantener en una desestabilización permanente la región de Asia Occidental, ¿sí? Y no conoce otra. Cuando ha ido a la mesa de negociaciones en Oslo, en Madrid, en otras oportunidades, nosotros vemos que no han cumplido para nada con lo que se había acordado en ese, solamente era someter al pueblo palestino y no ha cumplido absolutamente con nada y ha continuado con la ocupación, con los ataques a las distintas zonas que en teoría deben ser autónomas y no sufrir los ataques del régimen genocida de Israel. El régimen israelí es un régimen militar, es un régimen colonial que ha sido creado para desestabilizar Asia Occidental y no conoce otro camino que la lucha armada. Y en estos momentos, en esta época, la lucha armada ya no es una opción para el Estado genocida de Israel, porque el eje de la resistencia está organizado y el régimen sionista ha demostrado que es 100% vulnerable a los ataques del eje de la resistencia, ¿sí? Por eso, y los regímenes árabes de la región, yo creo que van a ir desapareciendo con la caída del régimen israelí, van a ir desapareciendo a pesar del poderío, el aparente poderío económico que tienen, van a ir cayendo también porque son regímenes ilegales y que actúan en contra de su propio pueblo. O tal vez por lo pronto incluso moderando un poco el accionar en el verbo
en función de todo lo que ha venido ocurriendo. Ojo, y no solamente durante los últimos 10 meses, durante más de 76 años contra los palestinos y también más los ataques que han tenido el régimen de Israel contra Yemen, contra Siria, contra el Líbano y ahora, con mayor anuencia, contra la Franja de Gaza. Mahmoud, se nos termina el tiempo, lamentablemente, pero ha sido un gusto haber contado con su apoyo. Gracias, por favor, gracias a ustedes y un placer compartir este momento con ustedes. Venga, hasta la próxima, que esté muy bien. Yemen incluso durante las últimas horas ha denunciado ante la Organización de las Naciones Unidas ese ataque de Israel al puerto de Al-Judaira, en territorio yemení, y advierte al Pleno de Naciones Unidas que esa agresión no va a quedar sin castigo alguno. Habrá repercusiones, dice Ansarullah de Yemen. Gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos. Mañana analizaremos ese nuevo informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, donde asegura que Israel asesina a un niño cada 2 días en Cisjordania desde el 7 de octubre. Hasta la próxima.